Señores, estamos de regreso y vamos a pasar casi con nuestra segunda entrevista, pero a propósito de que un rato comentábamos ampliamente del caso de Novak Djokovic en Australia, resulta que un juez anuló este lunes la decisión del gobierno de cancelar su visa y dispuso su liberación inmediata. Así que empieza a buscarse una solución al impasse que ha generado el tema del visado de Djokovic en su intento de ingresar a territorio australiano. Pero bueno, eso para actualizar la información deportiva. Señores, tenemos en los estudios a Rafael Dluc Rijo, mejor conocido como Cholitín, alcalde de Higüey. Bienvenido, Cholitín, un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Buenos días. Primera entrevista del año y qué bueno estar aquí con ustedes porque realmente es un placer compartir con ustedes. ¿Qué cosa nueva? ¿Qué le pasó con su barba? ¿Usted se dejó meter presión? ¿Con qué? Con la barba. Con su vaquita. Ah, no, eso es luz de nuevo año. Nos comentaba fuera de cámara de que tienen a principio de este año como algo nuevo, una nueva ruta, construcciones en Higüey. ¿Qué cosas nuevas pueden tener los higüeyanos con tu ayuntamiento? Bueno, este va a ser un año interesante para Higüey, un año muy importante porque va a marcar lo que es el inicio, que pensábamos ya a final de año tenerlo, de lo que son rutas ya turísticas en Higüey definidas. Nosotros una de las cosas que hemos hecho en esta gestión ha sido la planificación del municipio, el enfoque del municipio como un municipio turístico, y hemos creado los atractivos para que el turista pueda estar un mayor tiempo en Higüey, porque realmente el turismo que va es muy corto porque hay muchas cosas que exhibir. A pesar de que tenemos muchas cosas potencialmente turísticas, pero no se habían desarrollado como destinos turísticos, como productos turísticos. Nosotros tenemos una ruta ya gastronómica definida, que se trabajó ya desde el inicio de la gestión. De hecho, la hemos presentado en otros países como Nueva York y eso, y nos han estado invitando y convocando de otros lugares también para presentarla. Y donde tenemos ya todo lo que son los productos típicos dominicanos e higüeyanos, porque hay productos que son dominicanos pero que son típicos higüeyanos. Y eso ya lo tenemos definido, pero tenemos una ruta religiosa también. Una ruta religiosa que algunas de esas cosas se van a iniciar la construcción ahora en este año. Cholitín, cuando el dominicano, que no es de Higüey, el que no es de Higüey, dice, voy para Punta Cana, o sea, no entra a Higüey. Y cuando dice, voy para Higüey es porque va a la Basílica de Higüey, o sea, no hay otra cosa. Bueno, el dominicano que va a Punta Cana va a Higüey. Sí, porque bueno, Punta Cana es parte de Higüey. No a la ciudad de Higüey. Bueno, la ciudad de San León de Higüey de por sí no necesariamente tiene que entrar, pero precisamente lo que nosotros estamos trabajando es para que entren a Higüey. Es decir, antes también la gente cuando se pasaba por Higüey para ir a Punta Cana, era también de paso. La gente no era que hacía vida en Higüey, porque es lo que te digo, para tú tener un pueblo turístico tú tienes que tener cosas que demostrar. ¿Qué atractivo tiene la ciudad de Higüey que ver, además de la Basílica? Mira, el primer atractivo que tiene la gente que ver es su propia gente. Es sorprendente cómo la gente viene buscando sol y playa, y cuando se hacen todas las encuestas, lo que más le gusta al turista de República Dominicana, es bueno que el país lo sepa, es su gente, el calor del dominicano, el calor. Y nosotros, los higüeyanos de por sí, tenemos una particularidad, que es un pueblo muy hospitalario. Y la gente le encanta el trato que le da el dominicano, los hoteles, y sobre todo los higüeyanos. Eso es lo primero. Pero también nosotros en Higüey tenemos muchísimas cosas que mostrar. El tema religioso es importante, porque aparte de la basílica, que ustedes saben que es un monumento religioso y arquitectónicamente hablando muy importante en el país, nosotros tenemos el santuario de la iglesia San Dionisio, que es la iglesia más vieja del Nuevo Mundo, del culto mariano, es decir, del culto a la Virgen María. De hecho, uno en México se disputaba ese título, y sin embargo la iglesia San Dionisio de Higüey es la más vieja. Es una iglesia preciosa, lo único que fue dañada con el paso de los años por los gobiernos de turno, que la empañetaron, como dicen, y le quitaron la magia que tenía arquitectónicamente de una iglesia del 1500, del 1530. Pero ahora mismo está en un proceso de restauración final, que la iglesia volvió a su estado original y es precioso verla. Es como Santa Bárbara, ustedes saben aquí la iglesia de Santa Bárbara, que se puso a su estado original y precioso, y precisamente el mismo restaurador
es que está el haciendo el trabajo. arquitecto Gilberto, sí, Alcalde. Juan Gilberto, es que la está haciendo y eso es preciosísimo. ¿Cómo se está sintiendo la reactivación del turismo en la provincia? Porque como bien usted dice, bueno, la gente no siempre pernota allí, pero los empleos, Sí. la actividad de la economía se impacta desde que Punta Cana se enciende. Mire, o Bávaro. yo había tenido discusiones con mucha gente que decía que después de esta pandemia el turismo iba a tener que volver paso a paso. Yo decía lo contrario, yo decía, señores, la gente lo que va a tener deseo de salir. Y se demostró ahora, el mes de octubre, noviembre, fueron meses récord, es decir, la historia del turismo dominicano, nunca habían venido tantos turistas 720 como vinieron mil. el mes de octubre y noviembre. Ahora, otra vez el resurgimiento de otra vez de Omicron ahora, ¿verdad? Del coronavirus mundial, porque esto no es un tema dominicano, es mundial, que ha habido el aumento ahora de los casos, detuvo un poco eso. No solamente, no por la República Dominicana, sino porque el principal país emisor de turistas es Estados Unidos, y ustedes saben que Estados Unidos estaba rompiendo récord diario de contagio. Y de hecho ha habido muchos problemas hasta con pilotos y azafatas que contagiados, porque esto se contagió al mundo ahora prácticamente en este mes de diciembre. Y hubo muchos problemas con eso, mucha cancelación de vuelos y de nuevo volvió atrás un poco. Pero como quiera, las expectativas que hay en diciembre y enero fueron las normales. Pero si se hubiese mantenido el ritmo, iba a ser un año récord. El récord, y cuando hablamos récord es que estaban llegando vuelos, mayor cantidad de turistas que en los años en sus mejores épocas. Cholitín, a nivel político, ¿cómo están las cosas? Porque se comenta que es inminente tu entrada formal al PRM. Bueno, lo que pasa es que la gente estamos acostumbrados a los políticos que damos opiniones solamente por ser políticos. Yo siempre he tratado de ser cholitín, es decir, yo decir lo que pienso, lo que siento. De hecho, ustedes saben que yo fui viceministro de Turismo los 2 años de Danilo Medina, los 2 primeros años. Y por yo mantenerme diciendo lo que sentía, lo que pensaba y lo que yo entendía con Leonel Fernández, que habían sido gobiernos buenos, por eso todo el mundo sabe que me cancelaron después de eso, por mantener una coherencia y un criterio propio. Yo lo que he dicho es que este gobierno yo veo que va bien. Yo lo que he dicho es que entiendo que el presidente Luis Abinader tiene todas las mejores intenciones, es decir, es una gente que no piensa ni siquiera en política cuando va a tomar una decisión, sino que piensa en el país. Eso yo lo he visto porque también tengo una intuición y fui juez y he aprendido a manejar la parte psicológica del ser humano. Y cuando tú hablas con el presidente Danilo Medina, él no está tomando en cuenta política, no está tomando en cuenta nada, sino ¿Con el interés del país. presidente Danilo Medina o Luis Abinader? El presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, un lazo que como estaba hablando de ¿Pero ha habido Medina. acercamientos formales del PRM para tratar de materializar ese ingreso? Claro que sí. Yo tengo muchos amigos en el PRM, muchísimos amigos, la mayoría de los funcionarios que venimos prácticamente de una misma generación, porque hay muchos funcionarios jóvenes, han estado incentivándome para que pasen el PRM. ¿Y ese paso cuándo se daría? No, porque no he dicho que sea un paso inminente. Bueno, en los sino que- corredillos políticos se asegura que ahí solamente falta una serie de formalidades. Bueno, ya que la gente habla mucho. Fíjate, por ejemplo, lo que yo... Dicen también que cuando el río suena, agua trae. Eso es cierto. porque- Bueno, en el caso del presidente Luis Abinader, ha sido un presidente municipalista porque le ha entregado, lo último son 4.000 millones de pesos para de obras. hecho, mañana tenemos esa reunión con el presidente Luis Abinader. Sí, mañana va a estar en Todos la los Liga alcaldes, Municipal. mañana estaremos en una reunión precisamente para definir el manejo de cómo va a ser esa entrega. Claro, yo entiendo que ha sido el presidente que más ha valorado la municipalidad y que lo ha hecho porque todo al final lo han dicho teóricamente, pero el presidente Luis Abinader ha dado pasos reales de valorar la municipalidad, que en este país es la cenicienta del Estado. ¿eh? En este país, tú te sorprendes cómo en otros países cualquiera, un municipio de 30.000 y 40.000 habitantes recibe lo mismo que recibimos nosotros en Higüey, que somos 600.000 habitantes. Es decir, en cualquier pueblecito de cualquier país, los alcaldes reciben recursos reales. ¿Por qué boleta usted salió electo? Nosotros fuimos una coalición de partidos, incluyendo el PRM, incluyendo la Fuerza del Pueblo, incluyendo el BIS, que fue el partido que encabezó la boleta, el BIS. Okay, pero con nosotros. ¿en cuál boleta figuraba? En 10 boletas
En 10 boletas. En 10 partidos, pero encabezado por el BIS. Por el apoyado BIS, por la Fuerza del Pueblo y apoyado por estuvo José Fran, postulado por el BID, apoyado por ¿Y los quiénes se han encargado de ir construyendo ese acercamiento? Yo entiendo que ha sido espontáneo. Los buenos amigos. Ha sido espontáneo porque hice mucha empatía con el presidente ahora en campaña, con Luis Abinader. Ustedes saben que la primera actividad pública que se hizo en campaña fue en Higüey. Cuando se inició la primera caravana fue en Higüey con el presidente Luis Abinader y de ahí empezamos a tener una relación más profunda porque ya lo conocíamos en la campaña anterior, donde él mismo estuvimos ya hablando también de alianzas y acuerdos, pero ahora en la campaña electoral hicimos mucha empatía. Y es un presidente que el otro día lo escribió en un Twitter, en estos días estoy yo en mi casa y a la 1 de la mañana en teléfono, él llamando para averiguar de un incendio que estaba ocurriendo en Cacana en ese momento. Decía una gente que tú te comunicas con él más fácil que algunos funcionarios. Entonces, eso también ha hecho que la gente, los alcaldes tengan mucha empatía con él. Pero yo te decía, que no terminé la idea, que en el caso nuestro, que venimos del Poder Judicial, nosotros fuimos jueces 5 años, una de las cosas que nosotros valoramos de este gobierno es el enfoque que han tenido para la no impunidad. Por ejemplo, en el caso, no la no corrupción, porque la corrupción se combate de otra manera, sino la no impunidad. Y eso para nosotros es muy importante porque tenemos esa cultura judicial. Igual que tú, nos gusta mucho el derecho constitucional. Y para nosotros es fundamental. Nosotros decíamos, en el país no pueden quedarse las cosas siempre que se queda todo igual. Es decir, viene un gobierno, acaba con el país, viene un alcalde, acaba con un pueblo y se van para su casa. Entonces, esa cultura de no impunidad que estamos iniciando en este país ahora, yo pienso que va a llevar a un alto nivel de popularidad al gobierno, porque al final vamos a sentar un antes y un después con este Cholitín, gobierno. ya que no nos vas a dar detalles del ingreso al PRM, háblanos del presupuesto del municipio. ¿Cómo está planteado para este año 2022 en comparación con lo que había en los años anteriores? Este año el presupuesto es un poco más alto, porque tú sabes que un presupuesto es supuesto, lo que uno entiende que va a entrar. Y este es un año que entendemos que va a ser un año bueno para Higüey. Hay muchos proyectos en ejecución, muchos proyectos para iniciar. Entonces saben que la mayoría de los recursos los recibimos de los proyectos inmobiliarios que se realizan en la zona turística. ¿Está construyendo mucho en la zona? Sí, se está construyendo muchísimo. De hecho, este fue un año récord en pandemia de ventas de inmuebles, que para que tú veas que no todo es malo, sino que en cuanto a venta inmobiliaria fue un año récord. Nosotros tenemos un gran problema todavía, que es que nos dejaron unas deudas prácticamente de la mitad del presupuesto, lo cual es muy alto. Es decir, un presupuesto de 500 millones y que te dejen deuda de 250, como tenemos nosotros, que asumimos una alcaldía con 250 millones de pesos en deuda, de las cuales la mayoría son irregulares, por un tema de campaña, eso es complicado. ¿Y por qué no hiciste los sometimientos en función de eso? Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era solicitarle a la Cámara de Cuentas auditoría, y la reiteramos. Ellos nos contestaron que iban a hacerla a principios del 2020, a finales. No la hicieron, pero nos mandaron una comunicación de que la harían a inicio de este año pasado. No se hizo tampoco. Y ahora la vamos a reiterar de nuevo porque entendemos que eso debe de corregirse. Hay muchas cosas irregulares. Recibimos una alcaldía que no hemos podido todavía trabajar en cumplir con todas las expectativas que teníamos, precisamente porque hemos tenido que estar pagando deudas y todavía una serie de deudas, sometimientos a tribunales. Pero, ¿de qué se debe tanto en Higüey? ¿Por qué tipo de servicio? De todo, porque en campaña... Limpieza... en campaña... los recursos se usaron en campaña. Bueno, no los recursos, porque lo primero es que obras que no estaban presupuestadas, por ejemplo, en campaña, ordenaban hacerlas, háganla por un tema de campaña, arrancaban a hacer obras sin estar en el presupuesto y esas obras se quedaron en deuda. Empezaron a coger deuda pero las obras existen, por ejemplo. Algunas existen, otras son deuda, por ejemplo, de combustible, deuda de caliche, de cosas que ni siquiera estaban en un presupuesto por un tema político, por un tema electoral, que también son de las cosas que debemos corregir en este país. Todos saben lo que ocurre en los años electorales, el derroche de recursos. Esos son temas que son ilegales, al final de cuentas, son irregulares y al final son deudas que se quedan, pero hay que pagarlas.
Y cuando tú tienes que pagar deuda que ni siquiera vinieron en un presupuesto, eso te evita tú poder realizar otra porque está endeudado el municipio. Cholitín, en cuanto a la recogida de basura, ¿cómo está? ¿Hay una empresa contratada para recoger la basura o ustedes con los recursos propios hacen la recogida? Mira, nosotros hemos tenido que contratar empresas y hasta particulares para eso porque el municipio no tenía camiones. Es decir, solamente nosotros teníamos 3 camiones que servían en un municipio tan grande como Higüey, solamente 3 camiones. Ahora en este año estamos iniciando un proceso de compra de camiones también, como lo han hecho otros municipios que también han iniciado con eso, pero mientras tanto estamos con algunos camiones propios. ¿Cuántos camiones tiene el municipio? Y otros alquilados. municipio? No, el municipio lo que tenían eran 3 camiones que servían. Es decir, los otros son un promedio de 15 camiones más que hemos tenido que alquilar porque nosotros tenemos un flujo de 200 toneladas de 200 basura. toneladas, Sí, 200 toneladas diarias, lo cual te indican más o menos que es una cantidad alta. De hecho, ahora nosotros estamos en el proceso de las alcaldías, de los ayuntamientos, de los municipios, que vamos a iniciar ahora el proceso de la sustitución de los vertederos a cielos abiertos por los rellenos sanitarios. Alcalde, me genera cierta inquietud el tema de la deuda, por ejemplo, y porque si es así como usted dice, me imagino que muchos ayuntamientos en el país posiblemente están padeciendo de esto mismo, pero no hay una formalidad para hacer un contrato con un ayuntamiento como que tenga que cumplir ciertas formalidades para quienes, no solo para el ayuntamiento que lo da, sino para el que se compromete con una obra, porque si yo me presto a un negocio irregular con un ayuntamiento, posiblemente lo que corre el riesgo de que no me paguen. Sí, eso yo le decía a los ingenieros. Yo le decía a los ingenieros, señores, ustedes tienen que ver cuando vayan a hacer una obra, que sea una obra que esté dentro de un presupuesto. Pero los ingenieros, si tuviera un alcalde y un senador que era el que contrataba, porque al final el que contrataba directo en ese ayuntamiento no era la alcaldesa que estaba de turno, sino el senador, que era su padre. Ese era el que hablaba y decía hagan estas obras. Entonces yo le decía, ustedes tienen que hacerlo, pero cuando tú ves un senador y un alcalde que te van a contratar, tú estás entendiendo que es la autoridad y que se está haciendo un procedimiento regular. Recuerden que nosotros asumimos un ayuntamiento que estaba en los peores lugares del ranking de la municipalidad, ya no se cumplía con nada. Eso de compras y contrataciones no se cumplía. Nosotros asumimos un ayuntamiento de 158 municipios que estaban en los números 98. Ahora estamos en los primeros 10 lugares. Es decir, nada de eso se cumplía. Y por eso precisamente son deudas que son irregulares que al final de cuentas comprometen el patrimonio de ellos mismos. Nosotros incluso estamos ahora mismo en un proceso de consulta con la Contraloría para que ellos nos digan al final de cuentas qué se van a hacer con esa deuda. Si la tienen que pagar ellos, porque si usted contrata directo con una institución que no es su casa, porque eso no es mi empresa, esto es una institución del Estado, un sistema, un ayuntamiento que tiene una formalidad, como usted dice, de ley, y usted contrata por encima de la ley, usted compromete su patrimonio. Y al final nosotros tenemos que determinar si lo tienen que pagar ellos de manera personal o lo tiene que asumir la alcaldía. Porque a los ingenieros que la hicieron esas obras no podemos dejarlo que ellos corran con ese riesgo. Alguien tiene que pagarle. Porque fueron ingenieros que asumieron esas obras y pusieron de su dinero y la hicieron. Porque la mayoría están hechas. Pero el tema era que no estaban regularmente contratadas. Precisamente por el desorden. Allá en Higüey ocurrían cosas tan sencillas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, de que tuvieron años, ellos mismos supliéndose en empresas personales, por ejemplo. O sea, los combustibles... Hoy en día hay gente presa por cosas más pequeñas que lo que ocurrió en Higüey. En años. Como por ejemplo, denos un ejemplo. Te lo pongo sencillo, un ejemplo. Ellos duraron años, décadas, comprando el combustible en sus empresas. Eso hoy en día hay gente presa por cosas más sencillas de eso. Bueno, pero es que ese tipo de denuncias entonces deberían materializarse quizás en una actuación ya más firme del ayuntamiento. Pues son denuncias graves. Sí, pero nosotros no hemos querido darle un enfoque como de venir a hacer una persecución política porque no es la función de un alcalde. Yo entiendo que para eso está la Cámara de Cuentas, para eso está la Fiscalía, la propia Fiscalía y los organismos del Estado que tienen que ver con ese tipo de cosas. Ya nosotros sí vamos a tener que involucrarnos ahora, porque este año fue un año que estuvimos muy concentrados
en la planificación, la pandemia, pero ya sí vamos a tener ahora que dar algunos pasos con relación a esas deudas, sobre la legalidad de esas deudas, quién la pagará, si la pagarán los anteriores incumbentes o la tendrá que asumir el Pero ayuntamiento. ustedes ya le comunicaron a la Cámara de Cuentas, Claro, a la nueva claro. Cámara de Cuentas, que hagan una auditoría sobre la gestión pasada. Sí, nosotros le hemos comunicado varias veces a la Cámara de Cuentas, de comunicaciones, y ahora de nuevo, porque ya le hicimos el año pasado, y Sí. nos habían dicho que se iba a hacer el año pasado, a inicio de este año también vamos a hacer otra comunicación reiterando eso. ¿Ha habido algún Y a tipo la de Contralor- respuesta o algún tipo de reacción? La respuesta fue que se iba a hacer el año pasado. Esperamos, pero no se hizo. Pero como Ahora- hay una nueva Cámara de Cuentas, bueno, pues... Exacto. Hay una nueva Cámara de Cuentas y un inicio de un año Pero también. la respuesta de que se iba a hacer, ¿fue del actual o del anterior? No, del anterior. Fue del anterior realmente. Pero nosotros, como hay una continuidad en el Estado, no quisimos todavía seguir insistiendo con eso, pero ya que pasó el año, lo haremos. Porque todavía la gente a veces cree que una de las preguntas que más nos hacen a nosotros y que más nos cuestionan es que ¿por qué ustedes han dejado la cosa así en Higüey? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con Higüey, con todos esos expedientes que habían? Pero es un tema de que nosotros tampoco hemos querido hacer un circo político con esto, pero la tradición de este país muchas veces lamentablemente era dejar las cosas así, borrón y cuenta nueva. Y nosotros ahora estamos también más esperanzados con este aire de no impunidad que ha dado este gobierno también, de que las cosas, el que hace una cosa mal hecha tiene que pagarla. Y nosotros creemos en eso. Bueno, muchas gracias. Señores, despedimos a Rafael Duluc Rijo, alias Cholitín, alcalde de Higüey. Gracias, Cholitín, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.